noches, y aquí estamos en el programa que habla de ese tema, de ese 50% de los temas que hacen discutir a las personas, la política. El otro 50%, el deporte, se lo dejamos a nuestro compañero Juan del Magazine, que él le dará buena cuenta con su querido Barça. Y aquí estamos para hablar de política, como de costumbre, con Fernando Guerra. Muy buenas noches. Ahora me entero, buenas noches, de que hablábamos de política. Sí, hablamos de política. Buenas noches. Bueno, escritor, hay que poner ahí el rango, digamos. Bueno, sé juntar letras, sí. Mejor o peor. Y Nacho Loy, profesor de psicología. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Esta maravillosa noche de lunes. Hombre, contando con que llegue a ir de vacaciones de y ya está lloviendo. De Siberia, sí, cierto. Sí, no es un vacile. Yo veraneo en Siberia, que es una comarca extremeña al nordeste de Badajoz, donde están los famosos pantanos de Orellán y La Serena y tal. Digo, ¿cómo vienes tan moreno? ¿Dónde estuviste? En Siberia. Y siempre me gusta ver la cara de los que se quedan así expectantes. Por cierto, no es nada recomendable dejármela a mí solo, no quiero que vaya gente. Todo el mundo recomienda los sitios maravillosos donde está el veraneo. Yo no existe. Quiero seguir estando ahí solo en los lagos, que no me moleste nadie. Que los cubatas cuesten a 3,50 euros. Y que puedo alquilar una casa por 200 euros durante 10 días. Así que, por favor, no vaya usted, ni usted, ni usted, ni usted, porque entonces la cosa se pone como los lugares habituales de veraneo. Bueno, ¿y tú qué tal, Nacho? Yo no estoy de vacaciones, pero vamos, le recomiendo a Fernando que no siga haciendo propaganda, porque dice que nadie vaya, pero que los cacharros cuestan esto y las casas son muy baratas y que nadie vaya. No sé, lo está haciendo al revés, ¿eh? Es justo. Bueno, en fin. Primer tema del día, en este caso del país, y como no, referido a los pactos. Rajoy pide un gobierno de mínimos para los presupuestos y Europa. El Partido Popular afloja su discurso y ataques al PSOE y Sánchez para restarle presión hasta el Comité Federal del sábado. Un titular un tanto largo que te deja sin respiración, pero ahí lo tenemos. Bueno, pues después de practicar apnea, opinemos. Ya habíamos comentado aquí en la pecera que aunque el resultado electoral, el resultado de las elecciones fue distinto al de diciembre, sin embargo en términos cualitativos todo sigue igual, porque no parece que haya mayorías claras para formar gobierno, y además durante la campaña cada uno de los partidos ha dicho cosas que, si las cumplen, pues hacen imposible otra vez que se haga el gobierno. Otra cosa es que haya algún tipo de cambio que justifique que a su vez los partidos que dijeron yo nunca voy a votar a Rajoy, yo nunca voy a votar, pues que cambien de idea. Si no, yo creo que vamos a estar ante un gobierno también provisional, ya sea porque alguno se abstenga o porque de alguna manera le den un apoyo, pero que no va a ser una mayoría suficiente, y vamos a tener elecciones seguramente anticipadas. Pero bueno, lo del Partido Popular, yo creo que hay que entender que ahora se apela mucho a la responsabilidad, a la estabilidad, a la necesidad de tener un gobierno que funcione, y yo creo que cada partido está jugando las cartas que lógicamente tienen que jugar, que son bastante normales. Por otra parte, el Partido Popular tuvo una mayoría absoluta en la que se podría haber fraguado futuras alianzas, pero prefirió apostar por sacar adelante todo lo que a ellos les venía bien sacar o consideraban que tenían que sacar, porque tenía mayoría para hacerlo. Entonces ahora se extrañan de que ningún partido quiera darles el apoyo, pero esto es normal. Después de las cosas que hicieron, pues nadie quiere ahora que el mismo presidente, el mismo partido, pues sea el responsable. Fuerzas políticas antagónicas a esa sean responsables de dejarlo en el poder, sería un coste enorme para el electorado. Entonces es un poco normal lo que está pasando. Y cada uno de los partidos, pues yo creo que está jugando sus bazas. La baza del Partido Socialista, que es quien tiene las cosas más difíciles, pues está en manos de una reunión que todavía no se ha producido, y de ahí el silencio de su líder, porque realmente no puede decir nada, dado que puede encontrarse con un órgano federal, que es el máximo órgano, que le desautorice lo que pueda estar diciendo estos días. Entonces por eso no dice nada. Fernando está escribiendo, pero ahora sí. contesta. A ver, como decía el descuartizador de Boston, vamos por partes. Lo primero, está la condición política el mentir mucho, el mentir desahogadamente, el mentir sin abochornarse. Entonces, lo que hayan dicho en la campaña electoral para convencer al electorado,
ahora cuenta muy poco, ellos lo saben, y encima como lo hacen todos, pues ninguno se lo va a echar en cara de decir tú mientes, Marcelino, aquella frase que decían Nicolás Redondo, el padre, a Marcelino Orejas, cuando discutían los jefes del sindicato UGT y de comisiones obreras, y aquello escandalizó mucho porque pues fue la primera vez en un medio de comunicación en público que se dijo Nicolás Redondo, mientes Marcelino, mientes y lo sabes, y entonces el hombre se puso colorado. Bueno, quiero decir que todo lo que hayan mentido en la campaña electoral cuenta poco ya. Todo lo que puedan ofrecer cuenta poco ya, porque ya se lo han dicho todo. Todo lo que puedan negociar está sometido a tensiones diversas dentro y fuera de su ambiente. En cualquiera de los 4 partidos, digo de los 4 partidos importantes. A ver, pero vamos a lo que la gente quiere, no lo que lo quieren los políticos. Vamos a pasar de los políticos y vamos a pensar en lo que quiere el contribuyente que los mantiene con el producto de su sueldo y de sus impuestos. Y la gente lo que quiere es un gobierno ya, un gobierno que les gobierne, peor para la gente, porque el mejor gobierno es el ninguno. Pero bueno, como tenemos ese espíritu gregario del ciudadano, pues necesitamos a alguien que nos diga lo que nos conviene. No somos mayores de edad para saber lo que nos conviene, sino que depositamos una papeleta de unos señores desconocidos en una urna para que sean ellos los que decidan por nuestra vida. Pero por favor, háganlo ya, ni siquiera háganlo bien. Tenemos el gobierno que nos merece, y como no nos merecemos ningún gobierno, pues no tenemos ninguno, y entonces cada uno está al mercadeo de lo más bajo que hay. Porque como el PNV, lo más importante para el PNV es que traigan los presos al País Vasco, los de ETA. Eso es lo que más le importa al Partido Nacionalista Vasco para negociar con el PP. Es verdad que Ciudadanos tiene razón cuando pide que hay que cambiar la ley electoral. Es verdad que tiene razón cuando dice que si no confiábamos en Rajoy antes, vamos a confiar ahora. Pero mienten porque van a acabar dándole el apoyo. Es verdad que el PSOE reconoció la derrota, que implicaba mucho más que un reconocimiento en la noche electoral, pero la gente que tiene mucho que perder en el PSOE le está diciendo, oye, afloja un poco, porque coño, tanto entreguismo no, ¿eh? Pero los varones del PSOE hoy mismo han dicho que no van a andar con parcialidades, van a hacer en bloque la abstención. La abstención para hacer eso que la sociedad sensata está demandando, y es que el Partido Socialista haga una especie de reflexión, de examen de conciencia, deje al PP cargar con la que nos viene encima y reconvertirse, porque si no se arriesga a que Podemos recupere, yo no sé si en plan socialdemócrata o vete a saber en plan de qué, o en plan de esa es otra, ¿no? Un gobierno progresista, como si el gobierno que propone Podemos fuese en la dirección del progreso, la corrupción de las palabras. No, es que yo soy de progreso, tengo de canción de protesta una de Joan Baez, de Here's to You, saco la pancarta y el mechero y no sé qué, ando con un ideario comunista, digo en el sistema stalinista de la palabra, ni siquiera neocomunista, pero hablo de eso, de un gobierno progresista, como si a lo mejor un gobierno de derechas no fuese progresista según en dónde, o según y cómo. Pero bueno, por pensar en términos de los que somos los curritos de a pie, yo creo que España se merece ya un gobierno, y que los demás que están al cabo de eso tengan la generosidad de ceder o la egoísmo de ceder, porque si no la gente sí que se va a sublevar de verdad, y el aguante de la gente llega con lo de las masas, hasta un punto. A partir de ahí ese espíritu gregario salta por los aires, no sabemos qué puede ser la chispa, y los puede mandar a tomar por culo directamente. Yo haría lo que hicieron el pueblo de Roma cuando en la Edad Media tenía que elegir un papa, y los cardenales estaban viviendo a cuerpo de rey, y estaban año y medio deliberando sin elegir papa porque les venía muy bien seguir chupando del bote, seguir comiendo y seguir tal. Entonces el pueblo de Roma cogió a los cardenales que vivían como curas, entiéndaseme, los encerró en un sitio que se llamaba la Capilla Sistina, y los encerró con clave, con llave, y dijo, de aquí no salís hasta que no tengamos un papa elegido. Oye, 3 días tardaron en elegir papa. Ya sé que no se puede hacer lo mismo ahora, pero bueno, que sirva como un poco de imagen de que ¿qué mercadeo es este? ¿Qué es lo que quiere usted? Reformar la Constitución, pero no saben decir en qué. ¿Cuáles son los artículos exactamente y los capítulos que el PSOE quiere reformar? ¿Y en qué dirección? Cuando habla de un Estado federal, ¿en qué se diferencia de un Estado autonómico?
El famoso gobierno progresista que hablaba de Podemos, que está encantado de haber asumido la deuda de Izquierda Unida con el dinero recibido de Venezuela, ¿le viene bien unas terceras elecciones? ¿El PP va a mantener esas reformas que le manda Europa en la dirección del progreso, o aumentando los contratos basura, o vamos a seguir persiguiendo la corrupción, o vamos a... No lo sé, la gente no lo sabe, ni quiere saberlo, ni entiende, ni comprende estas cosas. Lo que la gente tiene derecho es a que, con todos los impuestos que nos están sacando, que mañana me jubilo y no voy a tener pensión, pues por lo menos se la vamos a quitar a esta gente, coño. ¿Qué 350 diputados? ¿Con 100 no basta para mover una llave en la dirección que me mande el partido? Yo creo que sobra, y el Senado igual, y las diputaciones, y 5 administraciones, la local, la provincial, la autonómica, la nacional y la internacional. Hombre, no me jodas, es demasiados cargos los que hay que mantener entre la gente que luego no tiene para comer en un sueldo de hambre. Y ya no me caliento. Bueno, Fernando ha dicho muchas cosas, pero Sí, Nacho es que, apunta, así que... Claro, es que ha tocado tantos asuntos que para centrar otra vez el debate yo creo que va a ser difícil. No sé si empezar por citar las cosas en las que no estoy de acuerdo de lo que ha dicho, o intentar centrarnos otra vez en el debate. Yo creo que voy a hacer esto segundo, y luego, si acaso, pues a lo mejor me refiero a alguna de las cosas que ha dicho. A mí me parece que lo que ahora está en juego, y que no estuvo en otros momentos políticos recientes, es que hay una fuerza política, que es Podemos, que amenaza el pacto generalizado en políticas básicas de los otros dos partidos. Porque el Partido Socialista y el Partido Popular han compartido durante mucho tiempo políticas muy cercanas, que intentaban diferenciarse en momentos electorales, por aquello de que cada uno tiene sus clientes, ¿no? Pero que en el fondo pues no planteaban grandes diferencias. Hay algunos aspectos que son clarísimos. Por ejemplo, las reformas laborales o las reformas fiscales, que son aspectos muy generales del funcionamiento de un Estado, y en las que las reformas emprendidas por los gobiernos del PSOE y del Partido Popular fueron similares. Claro, diferentes en cuanto a que se dieron en momentos distintos y los porcentajes fueron distintos, pero en la misma dirección, vamos a decir así, ¿no? Recorte de derechos de los trabajadores, limitación de los poderes de los sindicatos, limitación del alcance de la negociación colectiva, y en el ámbito fiscal, pues reducción de los impuestos a las grandes fortunas, y a los que más ingresan se les fue reduciendo drásticamente, o progresivamente, no drásticamente, y se fue haciendo caer más el gran peso de la financiación del Estado en los salarios medios de funcionarios, ¿no? Que son los que... Luego hay una distancia entre quien ingresa 60.000 euros y el que se pasa de 60.000 euros, que ahí ya no hay ningún tipo de escalada. Es decir, lo máximo es el que ingresa 60.000 euros, y después de eso da igual ingresar 60.000 que 120.000 que 800.000. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que las fuerzas políticas que se repartían la mayor parte del voto en España compartían básicamente las políticas más estratégicas del Estado. Ahora entra en juego otra fuerza política, que es Podemos, que representa en el fondo la defensa de los intereses de la mayoría social, como intentaba hacer anteriormente Izquierda Unida. Lo que pasa es que Izquierda Unida era una opción política que no conseguía pasar de un determinado techo electoral, que nunca amenazaba a un poco el status quo establecido por esas otras dos fuerzas, ¿no? Y esto es lo que está ahora en juego. Y gran parte del ruido que se hace alrededor de la situación política, en la que yo creo que muchos de los aspectos de ese ruido han sido tocados por Fernando, ¿no? Pues la alusión a Venezuela, la crítica a conceptos como progresismo, el erigirse... La utilización del término, La utilización del término progresismo, o la utilización del término constitucionalistas, o partidos que estén por la estabilidad, o partidos que estén por la unidad de España, ¿no? Son como fantasmas que se evocan, que no se sabe muy bien lo que quieren decir, porque todo el mundo parece que entiende lo que se quiere decir, pero si se profundiza un poco, pues enseguida se ve que no se sabe muy bien lo que se quiere decir con eso. El oro de Moscú, ahora es el oro de Venezuela. Son cosas que calan, digamos, en la opinión pública, pero que no son conceptos
reales donde sustentar una crítica racional de lo que está pasando. Son como, si dijéramos, flashes que en una mentalidad no bien informada, como es la de seguramente mucha parte del pueblo español, hay que decirlo así, pues acaba calando. Y como lo comparten muchos y se repite y se dice por aquí, se dice por allá, y un día se lo oyes al presidente del gobierno y al día siguiente se lo oyes a un tertuliano en la pecera, pues dices, esto debe ser verdad porque lo dice mucha gente muy variada. Lo dice Rajoy y lo dice Fernando, que no debe ser de la ideología de Rajoy precisamente. Entonces la gente puede decir, coño, esto debe ser verdad, pero sin embargo no es verdad. O sea, no, Venezuela serlo, ¿no? no ha financiado a Podemos. Bueno, Venezuela verdad, ha tenido, el gobierno de Venezuela ha contratado los servicios de una televisión que era propiedad de unas personas que después formaron Podemos, pero como no puede haber acción política retroactiva, tú cuando le pagas a alguien que te da un servicio no puedes saber que ese alguien después va a formar un partido político. Eso es una cosa que repite Inda, que repite Rajoy, que repite el PP. A mí me sorprende que lo repita también Fernando, porque yo consideraba que él estaba en otro sitio, pero bueno, si lo repite también, pues nada. No, yo estoy donde verdad. Pero sí, no creo es, que la verdad es que pero Venezuela... pero no es cierto. O sea, Venezuela, el país Venezuela, no ha financiado a Podemos. Eso es así. Y lo que le ha pasado a Monedero, por ejemplo, pues es una chorrada comparado con 25 años con las manos manchadas de sobres. No tiene nada que ver, pero como que hay que poner el ventilador porque amenaza el status quo, una fuerza política que surgió sin que nadie lo quisiera, surgió de carambola seguramente, surgió porque se intenta de muchas formas que surja. Ha habido muchísimas teorías de la conspiración, pero claro, la prensa escrita sigue siendo importante porque queda la cosa escrita, mientras que lo que se dice, pues oye, bueno, hoy en día tampoco pasa, porque como queda todo grabado, tampoco pasa lo que se dice. Pero al principio de la campaña electoral se escucharon cosas tales como que Podemos era un invento del PSOE para acabar con Izquierda Unida. Esta tesis hoy en día, que tiene apenas unos meses, porque las elecciones europeas no fueron hace tanto tiempo, ¿no? Esta tesis hoy en día, ¿dónde está? ¿Quién se atreve a decir esto? Si el que está en peligro también es el PSOE por culpa del avance, ¿es que se les escapó de las manos el experimento? No, es que eso es falso. El PSOE no tiene nada que ver con la formación de Podemos. Y la Sexta le da cancha a Podemos, pues porque vende. Que a lo mejor los dirigentes de la Sexta no quisieran que hubieran crecido tanto, pues puede ser, pero como esto es todo negocio, pero no hay una planificación, creo yo, a no ser que entremos un poco en rollos conspirativos y tal, ¿no? Una planificación por parte de una empresa privada de televisión de crear un partido político que sea una alternativa. Yo creo que no hay nada de eso. La propia Izquierda Unida recibió la propuesta de algunos miembros de Podemos de renovar sus listas electorales y tal, se negaron y eso fue lo que dio lugar al surgimiento de Podemos. ¿Es entonces Izquierda Unida también está metida en el ajo, en la formación? ¿Fue una estrategia para acabar con la propia Izquierda Unida dentro de Izquierda Unida? Hombre, yo creo que ese tipo de cosas hay que abandonarlas ya e ir un poco al fondo del asunto. El fondo del asunto es que aquí se ha trasvasado dinero público, dinero del Estado, para beneficio privado. Y se ha adelgazado el dinero que se destina de lo público al interés público, a la sanidad, a la educación, a las ayudas a las personas dependientes, a las cosas en las que usamos el dinero para todo lo que es más urgente en nuestra sociedad. Y se ha trasvasado una cantidad ingente de pasta para que puedan explotarla los recursos privados. Y eso es en lo que está metido el Partido Popular y el Partido Socialista. Y también Ciudadanos. Y por eso, porque Ciudadanos no se diferencia en esos aspectos estratégicos básicos de la política de los otros partidos. Y en eso, esa es la batalla que se está librando realmente. ¿A dónde van los fracasados de los partidos políticos PP y PSOE? A las mismas empresas, a las grandes empresas del IBEX 35 que les dan cobijo. Y por eso ningún gobierno, ni del PP ni del PSOE, le va a meter mano a los enormes beneficios que tienen esas empresas y a la capacidad que tienen para no pagar ni siquiera lo que está establecido que paguen. Ya no digo que se adopten medidas para que tengan que poner más empeño en un buen funcionamiento del Estado, en que despegue la economía, en que la gente tenga salarios, en que se reduzca drásticamente el paro y la gente que tiene un salario no esté también viviendo ajustada y pueda tener dinero para gastar y se reavive la economía. Y todo esto lo estoy diciendo yo, que soy comunista,
Y que es un discurso normal que oyes a cualquier economista con 2 dedos de frente, que es lo que está diciendo, ¿eh? No estoy diciendo nada raro de instaurar el socialismo ni nada que se le parezca. Estoy diciendo que lo mínimo es que la gente que no tiene dinero para pagar su casa, pues que no se les eche a la calle, porque después ¿qué vamos a hacer? ¿Recogerlos en los albergues de transeúntes? Es que eso es lo que estaba, ese es el drama, y eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Si después el Partido Popular quiere que se le apoye, pues tendrá que ser a base de decir voy a hacer otras cosas distintas de las que hice, y si no, pues no se le podrá apoyar. Entonces está en su mano que puede haber algún cambio, y si no lo hay, que no parece que lo haya, pues yo pienso que va a volver a haber elecciones. Fernando. Claro, yo ni si lo que se buscaba era que un defensor de las tesis del PP o del PSOE, yo soy el menos adecuado. Ahora, eso sí, que no me acusen ni defender al PP ni al PSOE, aunque pueda coincidir en muchas cosas con ellos, y mucho menos que no me acusen de no decir siempre mi verdad. Porque nada más que defiendo en lo que me toca la verdad y la democracia. Y a mí no me llama mentiroso a nadie cuando lo que están ahí son los medios de comunicación para decirlo. Y sobre todo, lo que hay que hacer es, si juegas al juego democrático, acogerte a los resultados. Porque yo es verdad que dije que el pueblo, en el que siempre creyó tanto el comunismo, el pueblo, así, cuando se decía el pueblo, ahora se dice la ciudadanía, pero cuando en mis tiempos se decía el pueblo, los primeros defensores del pueblo eran los comunistas. Y entonces ahora ya no puedes llamar con los resultados electorales que hay al pueblo ignorante, incapacitado y manejado. Porque siempre la jugada es, si gano las elecciones la gana la democracia. Y si las pierdo, es que han sido los medios de comunicación, los poderes fácticos, los que manipulan la opinión pública, los que hacen a la gente equivocarse en el voto y en la opinión, y siempre andar desmintiendo aquellas cosas que pudieron haber desmentido. Si Venezuela realmente no pagó dinero, y yo no digo el país, claro, la trampa es decir, no fue el país, fue un grupo de Venezuela en concreto, ¿por qué se negó Podemos a ir a dar una explicación al Parlamento Legítimo Democrático de Venezuela? Si es que en Venezuela hay democracia y es legítimo el Parlamento de él. Pues aquí se dijo en esta misma silla que nosotros no nos interveníamos en los parlamentos de los países extranjeros, pero bien que tiraron de Pinochet para venir a juzgarlo a España. Es decir, esa cosa de que me creo la democracia cuando gano, pero no me creo cuando el pueblo habla y elige estos, y cada vez menos de estos, y cada vez más de los otros, que no soy precisamente los que tengo que defender yo, porque muchas cosas estoy de acuerdo contigo. Claro, todos queremos vivir mejor, y todos queremos que las cosas vayan mejor, pero decir que Podemos representa la base social de este país es mentir, porque la base social de este país está formada por la gran parte de trabajadores que han votado por el PP y por el PSOE, aunque a mí no me guste, pero eso es la verdad, y eso es ser demócrata, admitir que el voto de mi abuela vale tanto como el mío, aunque mi abuela esté para allá y yo sea un letrado que maneje mucha política. Eso es ser demócrata, y no andar buscando la trampa. Claro, ¿qué pasó con los sindicatos? Los sindicatos no han sido perseguidos por el gobierno, ni por la patronal. En la Camocha incluso estaban los dos convalechados para sacar carbón de Sudáfrica, como que era asturiano. Y en Andalucía estaban los dos convalechando también para andar manejando los ERES. Lo que ha pasado con los sindicatos es que han perdido prestigio entre los propios trabajadores, porque los sindicatos de España en los últimos años, digo, el de UGT y el Comisiones Obreras, el del PSOE y del Partido Comunista, eran una mafia, porque yo lo viví como funcionario, y como yo tantos trabajadores que veíamos los contubernios a los que continuamente se sometían, haciendo huelgas incluso contra el gobierno que favorecían, propiciados por el mismo gobierno del PSOE, de Zapatero. Ahí están los periódicos. Claro, los periódicos mienten, pero la huelga de que me pusieron silicona, no respetando mi derecho al trabajo, lo tuve que padecer yo. Y cuando entraron un comité, ¿cómo se llama? Un grupo de estos, de matones que te dicen que te van a informar, pero te sacan por los hombros del trabajo, esos eran los sindicatos de los que luego se apartó la clase trabajadora. Luego, no es que la presidencia sea la patronal, sino que ya sabemos cómo los sindicatos en Estados Unidos o en México son un grupo de presión, son una mafia, que quitan y ponen funcionarios, que colocan puestos, que cogen y se hacen trampas como los PER en Andalucía. Y el más jefe de todos, el de compañeros, me cago en mi manto, es el que se llevaba el dinero, no lo de los ricos, que también, sino de los propios trabajadores a los que defendía. Estoy hablando de Fernández Villa. ¿Cómo va a tener prestigio los sindicatos en este país cuando está entre ellos los mayores ladrones? No todos, porque para colmo, los que de verdad eran legales, la gente maja de los sindicatos se desmoralizaba viendo que tenía de jefes a estos chanchulleros, claro. Y la Constitución no es un fantasma, la Constitución es un texto legal al que se acogen
la gran parte de los ciudadanos en forma de capítulos y de artículos, que se discute y se maneja y se puede cambiar, y tiene sus sistemas de reforma estipulados, porque no es una constitución rígida, es flexible, que tiene incluido su propio sistema de reforma. Ahora, que nos digan en qué, porque si dicen queremos reformar la Constitución, bueno, pero ¿en qué en concreto? ¿Qué es lo que hay que reformar de la Constitución? Yo no digo que no haya que reformar, yo no soy constitucionalista, pero espero que se expliquen. Y luego, hay otra cosa que tampoco está demostrada, y es que los partidos que dicen que si ganan es democrático y si pierden es que está manipulada la opinión pública, están yendo en contra de lo que tú dices, hacia atrás, no hacia adelante. Podemos surgió porque fue una excrecencia social del cabreo que tenía la gente contra los partidos corruptos, fundamentalmente el PP y el PSOE. Y que no solamente eso, porque en Cataluña también vimos cómo iba convergiendo. Claro, ustedes tienen un problema, ese problema es el 6%. ¿Por qué? Porque donde pillaban cacho el poder, donde había poder, había corrupción. Entonces, claro, los de Podemos se creó porque se tenía que crear, es que estaba escrito que tenía que salir por algún lado el cabreo de la gente. Yo creo que fue en la dirección equivocada, porque cuando dicen que fue en la dirección del progreso, creo que fue en la dirección del retroceso. Tuvieron una buena oportunidad de coger y crear un partido, un grupo, una coalición de gente cabreada, pero no excluyente, y excluyeron a una parte importante de este país. Y es que este país, aunque es más bien un poco de izquierdas, hay una gran parte que también es de derechas o de centro derecha. Bueno, y simplemente a esa gente se la excluyó, como si los pensionistas maltratados, o los de Bankia, o tanta gente que tendría razón a cabrearse, fuesen todos comunistas. Y no, había gente liberal, había gente conservadora, había gente de derechas, pero como no capitalizaron a toda esa masa social, porque fueron, y eso todo el mundo estará de acuerdo. Ahora no vamos a decir que Podemos es socialdemócrata, coño, porque entonces yo no tengo ni puta idea de nada, o que es conservador y de derechas. Al excluir a una parte de la población, en la cuestión electoral se llevó lo que se merecía. Primero muchos diputados, en la primera, y en la segunda menos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se encargaron de representar lo que era. Y luego un error de estrategia que ahí ya no me meto. El juntarse con Izquierda Unida, yo creo desde mi punto de vista que perjudicó a ambos, porque los de Izquierda Unida, de haber querido votar por Podemos, lo hubiesen hecho en diciembre. Y porque yo creo que a los militantes de Izquierda Unida o del Partido Comunista, que han bregado mucho y sanamente por este país, que les ha costado un ojo y la yema del otro llegar a una situación democrática, vieron a estos niños malcriados de Podemos, que son todos niños pijos malcriados, a comerles la tostada y ponerlos a la cola, más o menos ningunear a Izquierda Unida, solo porque los resultados electorales o la deuda que tenían era 12 millones. Y entonces, claro, la cosa ya diría, no, pues mira, o voto por el PSOE, y a lo mejor por eso subió el PSOE, o no voto, pero desde luego a estos pijos de Podemos, pijos de niños pijos, no lo estoy, quiero decir, porque la extracción social de los de Podemos no tuvieron que pasar una transición dura como los de Izquierda Unida o como los del Partido Comunista, tal. Quiero decir, no representaba la misma base social, no la representaba. Yo creo que sigue sin representarla. Y a las terceras elecciones, si es que vamos, yo me apuesto aquí ahora mismo una cena a que Podemos saca todavía menos. Y el PP saca todavía más. ¿Por qué? Porque Rajoy está haciendo una cosa que la gente no entiende, pero que funciona políticamente, que es, ¿qué hacemos, señor ministro? Nada, pero ya, el tantón tan credo. Me quedo parado y que los demás se sigan pegando entre ellos. Y entonces el desastre político es menor. Como siguen diciendo que la cuestión económica va bien porque sigue habiendo salarios de hambre, lo mínimo indispensable para seguir trabajando. Y la reforma que nos espera en Europa va a ser de AUPA. Y yo, que me voy a jubilar en noviembre, acabo de oír que no voy a tener pensión. Pero claro, mientras los que dicen ser progresistas no lo acaban de ser de verdad y se dedican a plantar tomates en las azoteas de los ayuntamientos y a gastar el dinero público en quitar y poner placas o estatuas, una cosa son las ocurrencias y otra cosa es la gestión. Y para hacer buena gestión hay que tener la cabeza grande y bien amueblada. No grande de tamaño, sino poder pensar a lo grande. Y eso, mal que bien, lo hacía el PSOE. Y tampoco soy votante del PSOE. Pero tenía grandes ideas. Me refiero al PSOE de Felipe González de los buenos tiempos, me refiero al PSOE de Tinereces contra el alcalde de Gijón. Es decir, grandes soluciones que podían estar mal, podían estar llenas de corrupción, pero eran buenas soluciones. Y no plantarse en el caleyerismo del arrancar placas o tirar estatuas o esas cosillas que no solucionan la vida cotidiana de los trabajadores, ¿no? Nacho.
Bueno, yo lo primero que tengo que agradecer a Fernando el reconocimiento a la labor política realizada por el Partido Comunista, porque no es habitual. A menudo hay que explicarle a la gente que el Partido Comunista Español, el Partido Comunista de España, fue un partido muy comprometido que entregó vidas y personas a la causa de la democracia y que después participó y renuncias y pérdidas y negociaciones y pérdidas y como militante del Partido Comunista, pues eso es de agradecer para que se reconozca. Pero a continuación tengo que decir que todos los asuntos que tocó y de la manera en que los tocó es confuso, hasta las notas que yo mismo tomé para intentar después responderle. O sea, tengo el mismo lío que él mismo en su intervención. Pero bueno, por matizar alguna cosa, vamos a ver. Yo, por supuesto, no te he acusado a ti de mentir. Yo digo que esto que se está propagando de que Venezuela ha financiado a Podemos no es cierto. Se puede repetir más o menos, pero se puede explicar perfectamente. Una cosa es que las personas que pertenecen a Podemos hayan tenido negocios con el gobierno de Venezuela. Bueno, entonces el PP no es corrupto, son las personas del Partido Popular las que se corrompieron. El PP es corrupto porque es el ministro de Interior quien, en un alarde de prepotencia mafiosa, hace unos días, dice con total tranquilidad que ya va a hablar él con el fiscal general del Estado. Y después se acusan a Podemos de estar financiando una democracia en la que el Parlamento está formado por una mayoría distinta a la que sostiene al presidente, que eso supone una mayor separación de poderes de la que hay en España. Entonces, hasta ese punto llega la confusión. Un Parlamento cita a los de Podemos para hablar en contra del presidente, porque hay mayor separación de poderes en Venezuela, a la que se refieren constantemente los miembros del Partido Popular como una dictadura, que es una democracia en muchos sentidos más consolidada que la española, en términos formales de separación de poderes, quiero decir otras cosas. Y ese partido, no te lo crees ni tú, hombre, porque lo que ese Partido Popular en separación de poderes sí, porque hemos asistido hace poco y vamos, sencillamente es que no habrás visto no habrás oído las declaraciones al ministro de Interior de este país diciendo tranquilo, ya hablo yo con el fiscal general del Estado que es nombrado por el propio gobierno. Bueno, pues eso es lo que pasa en España. En España el que gana las elecciones legislativas se queda con el legislativo, con el ejecutivo y con el judicial. Eso no es democracia. Bueno, pues eso es lo que pasa en España. No, yo por eso no voto nunca, jamás. Que Bien, no voto no, nunca. correcto. Mientras Pero, la democracia entonces, esté basada en que cuando- el legislativo, como cuando- bien dice Nacho, cuando- elija al ejecutivo y claro, al judicial. cuando aireamos la bandera de que Venezuela es una dictadura, pero bueno, la gente que dice eso, ¿qué está diciendo? No sabe lo que está diciendo, no sabe lo que pasa en Venezuela, no sabe lo que es una república latinoamericana como Venezuela, que le da 1000 vueltas a otros países latinoamericanos similares en cuanto a su conformación, digamos, formal también, pero de los que nadie se acuerda. ¿Qué pasa en El Salvador? ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Hay democracia allí? ¿Su presidente es legítimo o no lo es? ¿Por qué sabemos tantas cosas, bueno, o creemos saber tantas cosas de Venezuela, mantras que se dicen de Venezuela, y no sabemos nada de El Salvador o de Guatemala? ¿Por qué el líder de Ciudadanos se va a dar un baño de multitudes a Venezuela y no se paseó por otros sitios de América Latina, donde la situación de los derechos humanos es 1000 veces peor que en Venezuela? ¿Por qué? Pues porque es todo parte de esa propaganda. Bueno, pero bueno, yo tampoco quería centrarme en eso. Yo no estaba diciendo que... Sí, que los resultados electorales dependen de la concepción que la gente tiene de Venezuela. No, yo lo decía para contrarrestar un poco estas afirmaciones que están muy generalizadas y que bueno, porque la gente que nos esté oyendo al menos pues pueda sentir la necesidad de informarse más sobre lo que pasa en Venezuela, el país que más ha reducido la pobreza del mundo en menos tiempo y que ha recibido premios internacionales de organismos no bolivarianos ni comunistas, y que yo creo que si te informas no solo por los grandes medios de comunicación, El País, El Mundo, los grandes periódicos, no es el modelo sino... que tiene que tender España, ¿eh? No, yo tampoco. Pero es que Podemos estamos hablando de eso. Pero es que nadie defiende que sea el modelo al que tiene que defender, ni Podemos. Si le preguntas a cualquiera, no, pues es claro, ya. No, pero apestado, ni antes. Venezuela apestada. Nunca, jamás. Entonces se lo inventó la gente. Pues claro. Tienes buen rollo con Venezuela, claro. Vamos a ver. Esto es condicionamiento clásico. Sí.
Yo invento de que estuvieron ahí en Venezuela bien tratados y la gente se lo cree, sí. Si no estuvieron... Tiene un programa que se llama La Tuerca. La Tuerca tuvo un programa en Irak. Luego los de Podemos son terroristas. ¿Son esos los razonamientos que hace Rajoy? Mala relación con Irak me parece que tuvieron. Pero era un programa de televisión que fue contratado allí. No tiene nada que ver con Podemos. Oye, Rajoy tenía algún programa de televisión en Irak o en Venezuela. Vamos a ver. ¿Aznar era terrorista cuando Gaddafi le regaló un caballo? Es que estoy defendiendo lo que no quiero defender. No, pero es que es flipante. Se hacen unos argumentos. Me toca un papel que no me gusta. No, pero es que dame otro papel. Se hacen unos argumentos muy simplistas y luego se reproducen y luego queremos que no tengan consecuencias, pero las tienen. Bien, lo que yo digo que ha pasado en las elecciones no es que la gente se haya equivocado al votar y que cuando gana un partido entonces estamos contentos, cuando gana otro no. Pero habrá que analizar que el Partido Popular es un partido podrido de corrupción. Yo creo que no es un partido político, yo creo que es una mafia que se instauró en las estructuras del Estado para disolverlo desde dentro, porque además la ideología superliberal que mantienen algunos, precisamente su objetivo es ese. O sea, tú tienes al frente de un Ministerio de Educación a un tipo que desprecia la educación pública, como lo tuvimos, y que ahora le han pagado sus servicios aprobando reformas que nadie más que el Partido Popular quería aprobar. Es una opción muy legítima. Es una opción muy legítima, pero que va en contra de todos los demás partidos políticos, yo no soy aunque partidario. tú tengas mayoría absoluta. Yo no soy partidario, pero que un partido salga y diga: yo creo que cada uno que se pague la educación, muy legítimo lo dices, bueno, y luego ya ganas o pierdes y la gente no está de acuerdo. Pero entonces también será legítimo que yo diga que no puedes poner al zorro a gobernar a las gallinas. Tú no puedes poner al frente de la gestión del Estado a una persona que quiere disolver el Estado. Y no puedes... Bueno, pues mira... y sin embargo... No sería mala idea, porque yo estoy muy en contra del Estado. Es que ahí está, es un problema... Tú estás en contra del Estado desde otro punto de vista. Pero bueno, yo quería referirme... Claro, yo cuanto menos Estado, más libertad. Con esto termino. Voy por ahí. A la gente a la que se le ha dicho que si llega Podemos al poder, poco menos que la fuerza de la gravedad en la Tierra peligra y que puede ser que todos nuestros bienes salgan volando por ahí. Eso es demagogia. Céntrate. No es demagogia, es una metáfora. Ya, yo le he oído a todo un presidente del gobierno decir unas super chorradas relativas a qué puede pasar si llega Podemos al poder unidos a los comunistas, porque los fantasmas del comunismo, que tú no has utilizado, pero que se han utilizado durante la campaña, vuelven siempre que conviene. Y hay gente... No, si le echaron más en cara de decir que era socialdemócrata. Si hubiese dicho que era comunista... No, las dos cosas, pero es que según convenga. Es como lo de Venezuela. No, es una vergüenza un país donde si te manifiestas te detienen y no hay libertad. Y resulta que lo está diciendo una persona que lleva una semana manifestándose por Caracas. Pues no se puede decir una cosa y su contraria. O sea, no se puede acusar a Podemos de que... es socialdemócrata y al mismo tiempo revolucionario, bolivariano y comunista. No, pero no se puede acusar a la gente de que no vote por Podemos porque dijo que era socialdemócrata. No, pero es si que dijo que era socialdemócrata y la gente que considera que eso es cierto, por la misma razón dirá: pues lo votamos porque la socialdemocracia es una opción bastante buena. Pero el problema es que son zorros disfrazados de corderos. Perdón, son zorros disfrazados de corderos. Eso es lo que más, es el problema de es lo que más fastidia. Claro, a los rojos que iban con la bandera, con la OCE... No son rojos siquiera. Eso es insultar a los rojos. No, es lo que te estoy diciendo, que a los rojos que íbamos con la bandera, la OCE y el martillo, se nos veía desde lejos, ya nos disparaban y nos mataban y no llegábamos nunca a donde había que llegar. Pero me refiero a Izquierda Unida. Y la gente iba a trabajar, iba a la mina. En cambio a estos, como aprendieron más cosas de los fallos del sistema, pues entonces amenazan más al sistema y entonces se les tiene más miedo. Y unidos a Izquierda Unida, sí, yo estoy en el mismo saco porque estoy en esa cosa. Estoy en la unidad de las dos cosas. Creo que la unidad es la que puede dar lugar realmente a que se dé ese cambio al que me refería anteriormente. El hecho de que irrumpa una fuerza política, en este caso será Podemos y lo que vaya surgiendo de ahí, de las mareas, de los movimientos que hay en determinados sitios, junto con lo que le pueda aportar Izquierda Unida. Yo acepto esa apuesta que hacía Fernando, porque yo creo que esa confluencia, no sé cómo se llamará, si sigue llamando Unidad Popular o Unidad Podemos, Unidos Podemos o como se llame como se llame, lo que representa esas dos fuerzas políticas, van a seguir avanzando. Y fíjate si nos distorsionan las expectativas en relación a lo que sucede realmente, que Podemos, unido a Izquierda Unida, ha sacado exactamente los mismos diputados que tenía antes, 71, 61. No, pero si yo no voy a cuestión cuantitativa. No, pero tú dijiste en tu intervención que ha sacado menos diputados. No, Podemos sacó menos. No, Podemos sacó los mismos.
porque Podemos iba unido a otra coalición y esas dos No coaliciones... perdió votos, tampoco. Votos sí perdió, sí, Bueno, sí. entonces, No, pero quiero ¿están decir... contentos con los resultados? No, ¿Están contentos? está contento Yo no con el estaré resultado. contento. Está contento con el resultado del PSOE porque no se dio el No, sorpaso. digo la No unión, está contento la unidad. la coalición, la bueno, coalición. la coalición. Yo no estaré contento. Vamos a ver, Podemos es una fuerza política que empezó hace 2 años. Jamás en la historia reciente de España un partido político recién surgido ¿Cómo que no? UCD, ha tenido... es que cuentan cosas y Ha luego te- UCD, ya está. Bueno, Claro, o sea, pero Ciudadanos. Por ahí va. El problema no Hombre, es ese. Ciudadanos El tiene problema es lo que pueden menos de- aportar. A ver, lo que pueden aportar. No, lo pero que es- pueden aportar a la sociedad. Eso es lo importante. Pero el problema- que sean más jóvenes o más. el problema- el adanismo en política tampoco ni para bien ni para Pero mal. es que la diferencia es una fuerza política que va a la contra del funcionamiento y de los consensos fundamentales de las fuerzas políticas. Esa es la diferencia. Mejor que la sociedad, el Una problema es que fuerza va- política que va en esa dirección tiene siempre mucho más difícil su crecimiento. Ya lo vimos con Izquierda Unida, que llegó a un tope en el momento en que hizo las cosas con mayor coherencia, con un gran líder como Anguita, con una coherencia en la forma de funcionar, etcétera, llegó a tener 21, 22 diputados. Y seguramente ese no era el techo si se hubieran seguido las cosas haciendo en la El misma PSOE le cogió dirección. terreno, en aquello. El Yo me acuerdo de PSOE aquello. hizo mucho daño, el PSOE tenía un periódico y varias radios dando estopa todo el día, convirtiendo a Anguita, un intelectual de primer orden, en un iluminado y cosas por el estilo. Una campaña fortísima de desprestigio de nuestro líder y después una campaña a favor de eso mismo de quien le sucedió en el cargo, que aceptó las críticas que le hacía el PSOE y empezó a llevar a la organización en otra dirección. Y, por lo tanto, una fuerza política que trabaja en ese sentido lo tiene siempre más difícil. Y por eso Podemos, unido a Izquierda Unida, es una verdadera amenaza a los intereses financieros, económicos de Europa y de España, que está intentando cambiar la dirección en la que se mueve la política, en favor de la mayoría social, estoy diciendo yo, porque las políticas de Rajoy no son favorables a la mayoría social, aunque obtenga una mayoría electoral legítima. Estás diciendo totalmente. que la gente es tonta directamente. Estoy diciendo sí, dices que la muchísima gente, que le votó, gente, que es la mayoría, vamos, la mayoría de efectivamente, minoritaria. funcionarios, Son tontos, o sea, funcionarios a los que no son tontos, no, están Sí, equivocados. porque si votan por alguien que los va a llevar Sí, al claro. desastre, es que Efectivamente, no, de que les va a llevar, no, que ya les llevó. A los Bueno, funcionarios a los que se les bajó el sueldo, A mí. las personas, Bueno, yo no quiero defender al PP, claro. las es que estamos personas, otra vez con la historia. las personas, Es que no tienes por qué defender. No lo estás defendiendo. las personas Pero- dependientes que vieron reducida la prestación, los parados que vieron reducido su Perdona, es que mi prestación, discurso, que las, creo que- las, sí, las sí, personas sí. mayores que redujeron sus Ah, pensiones. sí, sé a lo que te refieres, Las y personas los- mayores que redujeron sus pensiones y sin embargo sabemos por los estudios estadísticos que mayoritariamente siguen votando al Partido Popular. Luego, ¿cuál es la razón? Espera, Pues la razón te voy a yo dar creo ahora, que es te la voy el a dar miedo. ahora, que Podemos no ha representado realmente Efectivamente. ni Ciudadanos. Las expectativas que se esperaba de los dos partidos emergentes que venían a sustituir, vamos a llamarlo así, la gente supuesto. más bien conservadora, Ciudadanos, Por y supuesto. la gente más bien progresista. ¿No consigues Pero es que convencerles? No fue, efectivamente. no Claro. fue ni en un caso ni en otro. Es decir, ni la gente se volcó como yo pensé hace 2 años, que el votante noble de Podemos no le interesaba, el funcionario, tal, iba a decantarse por Ciudadanos, y el progresista, de verdad, iba a abandonar el PSOE como partido corrupto, porque efectivamente estaba también pringado, y está demostrándose en los tribunales, y se iba a decantar por Podemos. Pero ¿qué ocurre? Que los dos colapsan. Uno porque no se sabe, por indefinido, no se sabe muy bien qué propone Ciudadanos, solo lo de la ley No, pero es que electoral no usted- porque le perjudica. Pero es que no puedes decir Pero que no. se colapsan. Uno se mantiene y otro retrocede. Pero Igual tampoco, que el porque PSOE. No, porque Ciudadanos ha perdido nada más que 9 décimas en sus votos. Bueno, pues Pues no es mucho, en términos de diputados igual sí, pero en términos de votos ha perdido nada más que no llega ni al 10% de sus votos. bien, de sus votos. correcto. Y Podemos ha perdido todavía más, pero en los dos casos no han desbancado, han reforzado el bipartidismo. ¿Por qué? Porque no han tenido lo que yo decía al principio, el apoyo de la mayoría social. ¿Y por qué? Estoy diciendo primero Ciudadanos por indefinición, por plandengría, porque queda muy difuminado lo que propone y lo que propone sí, lo de la ley electoral porque le perjudica, y lo demás no se sabe muy bien. Y Podemos porque habla, junto con Izquierda Unida, de un gobierno de progreso, pero yo creo que no, que es retrógrado, que lo que propone, como decía Bill Clinton, es la economía, estúpido. O sea, nos quiere acabando ya, por desgracia, que sí, nos ha pues, agotado pues el tiempo. yo creo que el problema es que Podemos no tiene un proyecto económico y empresarial que sustituya al que hay.
Porque yo creo que en el fondo no creen en la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que el dinero es timorato y va a lo seguro. Y el dinero significa la empresa significa inversiones. Inversiones no funcionarán nunca donde te cobran más impuestos. Y en Madrid los bajan y las empresas se montan en Madrid. Y si la Comunidad de Madrid hubiese ganado Podemos y hubiese subido los impuestos, las empresas se piran de España. Mientras estamos en la globalización mantenga, por desgracia, el libre mercado basado en la empresa competente, las empresas que son las que dan trabajo hoy en día, aunque sea una mierda de trabajo, si se deslocalizan, caemos en picado como en Grecia. Hay que acabar ya, lo siento. Como en Grecia. Hay que acabar ya, o sea, no sé qué, quiero hacer una réplica muy breve. No, yo creo que Podemos está en construcción y la construcción, digamos que se ha ralentizado en estas elecciones, pero que sigue en construcción y que va a crecer más aún. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos. La que no pensaba que este primer tema iba a dar para tanto. Nos hemos agotado en él. No en manos de Fernando cualquier tema puede dar para todo. No, tú también es fino. Bueno, pues muchas gracias a los dos finos. Hemos tocado muchos temas. Sí, ha estado muy interesante. Hemos hablado del pasado, del presente y del futuro de España, ¿eh? Sí, así con 2 cojones cada uno. Bueno, muchas gracias. Me están aquí riñendo por dar baza. Y nada, en fin, pues nada, buenas noches, disfruten, véanlo en redifusión, así se enterarán mejor de todo lo que se ha dicho. Y nada, buenas noches.